y amigos, ¿cuántos se sienten felices por estar aquí? Bueno, primera vez que vengo a este lugar, tantas veces que había pasado por Guajoyo, por veces los vamos por acá, por la carretera, y cruzamos. ¿Cuántos conocen Guajoyo? Guajoyo por estos lados, aquí. Entonces tenemos que irlos, yo creo que más adelante está la entrada, porque como la carretera de allá de Tecoluca para abajo es muy mala la calle, entonces lo que hacemos es venirlos por acá. Más hoy que viene el invierno, la mayoría de hermanos viajan por acá, porque la calle se pone bien húmeda demasiado y es que es bien difícil viajar entonces se viaja por acá. Entonces muchas veces había pasado por acá y nunca había. Entonces para mí es un privilegio, conozco hermanos nuevos, me siento alegre porque cuando me invitan a iglesias me siento alegre en el sentido de que cada predicación que predico me ayuda en la vida espiritual a mí y ayuda también a las personas a conocer más de la palabra de Dios. Y aparte que conoce uno más amigos y más hermanos. Porque algunas veces uno, por desconocer a los hermanos, en veces uno en el camino uno se encuentra, como uno no los conoce. Así me ha pasado varias veces que me encuentro con gente y ni sé que son hermanos, pero cuando he ido a otra iglesia, lo he visto que son hermanos. Hermano, no me imaginé que esta era la iglesia, me dicen. Entonces, es bien bonito convivir, conocer más iglesias y conocer más hermanos. Entonces, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Yo tengo y estoy bien seguro, hermanos, de que para que Dios derrame su Espíritu Santo no hay necesidad que una iglesia esté saturada de miembros. Porque algunas veces puede ser lo contrario, puede estar una iglesia llena, más de 1000 miembros, pero puede estar vacía. ¿Estamos claros en eso? La promesa dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo con ellos. Esa es una promesa. Y por la fe creemos de que Jesús está aquí con nosotros. Bueno, para no perder tiempo, quiero que hagamos una oración para que podamos introducirlos al estudio de la Santa Palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración, póngase de pie. Vamos a pedir la dirección al autor y consumador de la fe. Oremos. Bendito Señor que está en el cielo, exaltado sea su nombre. Pedimos tu dirección, tu Espíritu Santo es que inspiró a los profetas, para que Él sea el que nos guíe a la verdad. Que este estudio de tu palabra pueda quedar penetrado en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos comprender correctamente este mensaje y podamos quedar claro. Bendícelo, Señor. Bendice a todos los hermanos, si hay visitas también, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguna visita, algún hermano que no sea miembro de la iglesia? ¿Tenemos visita? Amén. Eso significa que Dios todavía está obrando en los corazones de las personas. Cuando vienen visitas, que Dios los ha traído, ¿sí o no? Nadie puede venir a mí, dijo Cristo, si el Padre no lo trajese. ¿Estamos claros en eso? Vamos a hacer un tema conciso y preciso. No lo vamos a hacer muy largo, vamos a hacerlo práctico. Solo quiero que conozcamos lo que la Biblia enseña respecto al sello de Dios. ¿Hay alguna interferencia? Bueno, la Iglesia Adventista, desde que nació como movimiento, entre los años 1843 y 1844, la Iglesia Adventista nació como movimiento. Se le conocía como el movimiento milerita. Y entre el mundo cristiano en esa época se le conocía como los adventistas del primer día, porque aún no se conocía la verdad del sábado. Los pioneros guardaban el domingo, porque la verdad del sábado no se conocía aún. Pero el movimiento milerita, que nació entre los años 1843 y 1844, se levantó con un gran poder y con un gran apogeo, nunca visto antes, el movimiento, descrito como la iglesia de Filadelfia.
Pero hay algo muy importante de que se debe de recalcar en este movimiento, es de que aunque este movimiento no conocía la verdad del sábado, esta luz se le dio primeramente al capitán Joseph Bey. Joseph Bey era un capitán. Este hombre era un conocedor de las Escrituras y iba a las conferencias de Miller. Miller era un predicador bautista, quiero decir. Y lo interesante es de que la verdad del sábado aún no se conocía, ni mucho menos se decía, como se dice hoy, que el sello de Dios es el sábado. Porque la Iglesia Adventista hoy enseña de que el sello de Dios es el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pero para ese entonces no se conocía esa verdad. El capitán Joseph Bey empezó a enseñar la verdad del sábado. Inclusive la historia dice que al capitán Joseph Bey se le conoce como el padre del sábado. Así se le conoce, un término de cariño. Porque fue el primero que empezó a presentar esta gran verdad a la iglesia, al movimiento en esa época. Y empezó a proclamarse, él empezó a proclamar de que el sábado era el único mandamiento que contenía las características de un sello, del sello de Dios. Y desde ese entonces la Iglesia Adventista sostiene esa gran verdad que Dios le dio al capitán Joseph Bey, de que el sábado es el sello de Dios y que de los 10 mandamientos solamente el cuarto contiene el sello del gran legislador. La Iglesia Adventista no lo ha cambiado, seguimos teniendo esa posición. Ahora la pregunta es, ¿de dónde la Iglesia Adventista saca esa enseñanza de que el sello de Dios es el sábado? Lo saca de la Biblia. En el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, dice eso. Ezequiel 20:12, mire cómo dice. El libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, que es la lectura bíblica, dice lo siguiente. Estoy leyendo la Reina Valera Gómez. Dice lo siguiente. Y les di también mis sábados para que fuesen, ¿qué? Por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. El versículo 20 ahí mismo dice lo siguiente. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro ¿qué? Dios. A este texto está diciendo que la señal entre Dios y su pueblo es el Shabbat, el sábado. Pero alguien puede decir, ahí no dice señal, ahí dice sello, ahí no dice sello, no que dice señal. Y es cierto, acabamos de leer que dice señal, no dice sello. En la Biblia, la palabra señal o sello se puede usar intercambiable. Señal o sello es lo mismo. Veamos un texto donde lo usa. En el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 11, lo dice el apóstol Pablo, y usa el mismo término, sello o señal, es lo mismo. Romanos 4:11, hablando de la circuncisión, dice lo siguiente. Saben que la señal del pueblo de Israel para pertenecer al pueblo era la circuncisión. Ese era el rito externo. Pablo lo cita en Romanos 4:11, dice lo siguiente. Y recibió la señal de la circuncisión. ¿Qué dice? Como sello. ¿Notaron? Señal como sello. Se puede usar como intercambiable. De la justicia de la fe que tuvo siendo aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contado la justicia. La circuncisión se le fue dada a Abraham como señal o como sello, para también a todos aquellos que creen por la fe en la justicia de Cristo. ¿Notaron que sello o señal es lo mismo? La Iglesia Adventista sigue sosteniendo esta posición, que el sello de Dios es el sábado. Y no lo hemos cambiado. Pero lo interesante es, y esto es lo tremendo e interesante al mismo tiempo, que no solamente en las iglesias protestantes, sino que también dentro de la Iglesia Adventista se están levantando grupos que están enseñando
de que la iglesia adventista por mucho tiempo estuvo equivocada y que ahora el sello de Dios no es el sábado, no, que es el Espíritu Santo. O sea, pongan atención, hermano, esto es bien delicado, porque los que enseñan eso son las iglesias protestantes que usan ese argumento para atacar la verdad del sábado, de que los adventistas están equivocados, de que el sello de Dios es el sábado, sino que es el Espíritu Santo. Y lo lamentable es que dentro de la iglesia adventista se están levantando grupos disidentes, grupos que están enseñando hoy. Lastimosamente aquí en El Salvador no se ve mucho eso, pero en otras partes sí hay grupos de que están engañando a muchos adventistas con esta idea de que el Espíritu Santo es el sello, no es el sábado. ¿Y saben qué citas usan? Efesios 1:13, esa es la cita que usan ellos. Efesios 1:13, mire cómo dice. Efesios 1:13. Dice el apóstol San Pablo a los Efesios. Hablando del Espíritu Santo. Leamos. En el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis, fuiste, ¿qué dice? Sellados con el Espíritu de la promesa, con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Dicen ellos. Ahí no dice que el sábado, es el Espíritu Santo, dicen. Otra cita que usan, Efesios 4:30. Dice lo siguiente el mismo apóstol: y no contristáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste, ¿qué dice? Sellados para el día de la redención. ¿Con qué fuimos sellados? Dios nos selló con el Espíritu Santo. Esta es otra cita que usan ellos. ¿Se dan cuenta? Dice, los adventistas están equivocados con decir que el sello de Dios es el sábado. Aquí dice Pablo que es el Espíritu Santo. Aquí hay un problema. ¿Quién dirá la verdad? ¿Ezequiel o Pablo? ¿Y Pablo? Ezequiel dice que el sábado es la señal, que vimos que señala los sellos, es lo mismo. Pero ahora Pablo dice que el Espíritu Santo, Dios nos selló con el Espíritu Santo, el sello de Dios. Y la pregunta capciosa: ¿quién dice la verdad? ¿Ezequiel o Pablo? No creo que Ezequiel esté equivocado, y ni tampoco creo que Pablo esté equivocado, porque ambos ¿qué? Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Aquí solo hay otra razón. ¿Será que los que leen a Ezequiel y a Pablo es que están equivocados? Los que leen mal y no entienden de qué clase de sello está hablando Ezequiel allá, y Pablo de qué clase de sello está hablando en su carta. No son los profetas que están equivocados, es la gente que lee mal a Ezequiel y a Pablo por no dejar que la Biblia se explique. La Biblia no se contradice. Los que nos contradecimos somos los que leemos la Biblia. Porque las personas quieren leer la Biblia carnalmente. No quieren dejar que la Biblia los lea a ellos. Ellos quieren dejar o imponerle a la Biblia lo que no dice. La Biblia no se contradice. Los que nos contradecimos somos nosotros por no saber leer la Biblia. Quiero que estudiemos ahora, a la luz de la Biblia, a qué clase de sello se refiere Ezequiel y a qué clase de sello se refiere Pablo. No hay ninguna contradicción. Y para eso vamos a tomar un ejemplo, que es lo que Pablo le llama la circuncisión. Vamos a ver, lo interesante es, y el paralelo sobre este tema, de que la circuncisión era un rito externo que indicaba algo interno en el corazón. Vamos a ver la primera cita bíblica, Génesis 17.
Vamos a estudiar esto y de por último vamos a volver al sábado para que entiendan lo que quiere decir Ezequiel y lo que quiere decir Pablo. Ezequiel capítulo 17, Génesis 17, versículo 10 al 14. Dice lo siguiente. Esto Dios lo dijo a Moisés. Desde el día le amo. Este es mi pacto que guardaréis entre vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal, ahí está mi hermano, por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Cuál es el pacto entre Dios y Israel? ¿Cuál es el pacto? Dice aquí. La circuncisión. Ese iba a ser el pacto. Iba a ser la señal. Versículo 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, en vuestras generaciones, el nacido en casa, como el comprado por dinero de cualquier extranjero, que no fuera de su simiente. O sea, que si alguien quería pertenecer al pueblo, ¿qué tenía que hacer? Circuncidarse. Pero legalmente, los que eran naturales del pueblo de Israel tenían que circuncidar a los niños ¿de qué edad? ¿De 8 qué? De 8 días era. De 8 días. Era una ley. Y no era opcional de decir, no, yo no quiero circuncidar al niño, así que pertenezca al pueblo. No, era ley. Circuncidaréis al niño de 8 días. Y si alguien quiere pertenecer al pueblo, el extranjero, el natural, o los hijos de los naturales, de que no eran pueblo de Israel, que eran extranjeros, si quieren pertenecer al pueblo, está bien. Si quieren ser parte de la familia de Dios, tienen que circuncidarse. Y sigue diciendo, versículo 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto ¿qué? Perpetuo, eterno. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona ¿qué pasará? Será borrado de su pueblo porque ha violado el pacto. Esa palabra borrado significa será eliminado, será aniquilado, será muerto. O sea que esto era bien serio, hermano. Este rito. No era alguien que podía decir, no, yo no quiero eso porque mucho de él, pobrecito el niño. Y si alguien por casualidad se había pasado por alto esta ordenanza y tenía hijos grandes, por ley tenía que circuncidarlo, porque era su vida que estaba en juego, porque yo había dicho, el que no hiciera esto va a ser aniquilado, va a ser borrado del pueblo. Y esto pasó con Moisés. Si ustedes leen el libro de Éxodo, dice que en las primeras páginas del libro de Éxodo, dice que Moisés no había circuncidado a su hijo. Y salió un ángel y iba a matar al niño. Imagínense qué tremendo. Inmediatamente Moisés, si usted lee la historia, yo creo que está en Éxodo capítulo 2 y capítulo 4. Si usted lee esa historia, dice que inmediatamente Moisés en ese mismo instante le quitó la ropa al niño y lo circuncidó. Porque un ángel se le apareció a eliminar al niño. O sea, esta ordenanza no era algo sencillo, era algo de vida o muerte. Aunque era un rito externo que dolía en la carne, era en el prepucio, era en el órgano genital del niño que se hacía esta circuncisión, se le cortaba una membrana. Ese era un rito externo. Y yo por muchas veces me he hecho esta pregunta, hermano. Pongan atención, hermano, lo que voy a decir. Yo por muchas veces me he hecho la pregunta, ¿por qué será que Dios no escogió otro lugar para pactar con su pueblo? Bien hubiera podido buscar un brazo, una pierna, o el pecho. Tantas cosas que tiene el cuerpo humano, la frente, una oreja. Pero Dios buscó esa parte íntima del hombre. ¿Por qué? Yo muchas veces me he hecho la pregunta, ¿y saben por qué la Biblia enseña eso? Porque para Dios el sexo es tan santo y puro y bendito que Dios usa el sexo para representar la relación que tiene Dios con su iglesia.
Dios busca esa parte íntima. El sexo es tan santo y tan puro cuando se practica en el santo vínculo del matrimonio. Fuera del matrimonio, el sexo se pervierte. Saben que la relación que debe tener la iglesia con Cristo es idéntica a la relación que debe tener un marido con su esposa. Eso dice Pablo. Maridos, amar a vuestras mujeres. Marido, término de qué es, ¿qué sinónimo de qué es? Maridos, ¿quién es un marido? El esposo, aquel que tiene relaciones sexuales con su esposa, ¿sí o no? Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo ama a ¿quién? A la iglesia. Cristo es el esposo espiritual de la iglesia y la iglesia es el esposo espiritual de Cristo. Dios busca esa parte para pactar con su pueblo. Buscó el órgano íntimo del hombre, el prepucio. ¿Por qué no buscó otra parte? Para pactar con su pueblo. Buscó esa parte porque para Dios el matrimonio y el sexo es tan bendito y puro de que Dios buscó esa parte. ¿Sabían ustedes eso, hermano? Porque de alguna manera tenemos una ideología católica que se los ha metido, porque aún pertenecemos a la iglesia adventista y se los ha metido la ideología católica romana, que el sexo es sucio. No hay que hablarle de eso al niño porque es sucio. Bueno, depende cómo se le hable al niño. Yo prefiero que se le hable a un hijo en términos cristianos acerca del sexo que es para Dios, que lo vayan a pervertir en las escuelas, porque hoy en las escuelas lo están pervirtiendo, hermano, el sexo. Mire, hermano, increíble. ¿Sabían ustedes, hermano, que en algunos países, ya sea yo creo que en Colombia, en Venezuela, les están metiendo a los niños la pornografía en la escuela? Pervirtiendo lo que Dios hizo puro y santo. En las escuelas ahora les están poniendo videos pornográficos para enseñarles en la educación sexual a los niños. Perversión. O sea, el diablo se especializa en eso. Lo puro lo pervierte. Lo que es santo y puro lo llega a pervertir. Lo que Dios hizo santo y puro, el diablo lo ha pervertido hoy en el mundo. Dios buscó el prepucio para pactar con su pueblo. Y volvamos al tema. Dios había dicho al pueblo, si el que no circuncidara al niño será eliminado, será aniquilado. No era opcional, era algo debido a muerte esto. Si alguien podía decir, bueno, yo quiero pertenecer al pueblo porque me gustan las enseñanzas del pueblo, pero si no se circuncidaba, no, lastimosamente no. Era ley circuncidarse. Y sabe, hermano, que la historia dice que Abraham no se circuncidó tanto pequeño, pero como Dios la llamó como padre de la fe, dice que se vino a circuncidar aproximadamente cuando tenía 87 años. Y sabe, hermano, la historia dice, yo he estado investigando todos estos puntos. Dios decía que los niños se circuncidaran desde la edad de 8 días porque el dolor era menos. Porque el niño no tiene desarrollados sus 5 sentidos todavía. Cuando alguien se lo hacía grande, el dolor, cómo se enconaba eso, y no habían penicilinas como las que hay hoy, ni había ni amoxicilina. Cuando alguien se circuncidaba ya grande, ¿se acuerdan, hermano, la historia de Simeón, que hizo que unos paganos, yo creo que eran sirios o filisteos que querían, uno quería casarse con una hermana de Simeón? Y le dijo, bueno, si quieren casarse, emparentémoslo, pero circuncídense. Se circuncidaron todos. Y cuando estaban el tercer día del gran dolor, dice, llegaron a matarlos todos, porque eso era tremendo, circuncidarse grande, pues se inconaba y aquello se infectaba. Por eso es que se circuncidaban pequeños los niños desde la edad de 8 días. No era opcional. Si yo decía, no, eso no quiero porque mucho duele, circuncidar. Porque si no vas a morir, va a ser eliminado al tal de su pueblo. Va a ser eliminado. Y esto no lo había dicho Moisés, hermano, esto lo había dicho Dios. Era una orden de Dios. Ahora, pero aquí va la pregunta. ¿Por qué Dios había dicho esto? ¿Será que solamente porque se agradaba ver que los niños los cortaran? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el sentido de esta práctica o de este rito?
En la misma Biblia encontramos la respuesta. Dios quería enseñarle al pueblo de que este rito era un símbolo, era un indicativo de que el ser humano tenía que circuncidarse en el corazón. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. La misma ley lo decía. No había ninguna ambigüedad. Estaba claro este punto. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Dice lo siguiente. Deuteronomio 36. Y van a ver la similitud. Y Jehová tu Dios te circuncidará, ¿qué? Te circuncidará, ¿el qué dice? Corazón. Tu corazón. Y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y Jehová tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores. Y oirás la voz de Jehová. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obras todos sus... ¿Qué quería enseñar Dios con este rito? Que Dios quiere que el ser humano le obedezca sus mandamientos. Cuando alguien se circuncidaba, era sinónimo de guardar los mandamientos. Eso es lo que demostraba. La circuncisión no era solamente un rito externo, sino que era un sinónimo o era un indicativo de que el ser humano había sido transformado por dentro por la gracia de Dios, y esa persona había sido escrito en su corazón la ley de Dios, y esa persona empezaba a obedecer los mandamientos de Dios. Estaba circuncidada del corazón. Amén. ¿Quién lo hacía? Dios. Y Jehová tu Dios te circuncidará. En el libro de ahí mismo, en el capítulo 10, 16, mire cómo dice. Deuteronomio capítulo 10, 16. Y van a observar de que siempre la circuncisión está relacionada con la obediencia a los mandamientos. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Dice el apóstol San Pablo lo siguiente. Circuncidad pues el prepucio, ¿de qué dice? ¿Captaron, hermano? El rito externo, ¿qué indicaba? La circuncisión, ¿a dónde? En el corazón. Y no endurezcáis vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace excepción de persona ni toma cohecho. ¿Captaron? Dios quiere circuncidar el corazón, el prepucio de vuestro corazón, quitar el pecado. Eso representaba la circuncisión. No era mente un rito, no era mente por sangrar al niño, por maltratarlo, sino que representaba eso, de que todo israelita que se circuncidaba estaba representado allí la obediencia, la justificación por la fe. ¿Captaron? ¿Qué pasaba cuando alguien estaba solamente circuncidado por fuera, pero sin tenerla de adentro? ¿Qué pasaba con esa persona? Aunque para el pueblo podía considerarse como miembro del pueblo, pero para Dios no lo consideraba como miembro del pueblo. ¿Sabe cómo lo consideraba Dios? Vamos a leer alguna cita muy fuerte. Juan 8:44. ¿Ustedes creen, hermano, que los judíos se circuncidaban todo el prepucio? Sí, eran judíos, ya vimos, ¿va? Pero ¿qué pasaba si un judío no estaba circuncidado por dentro? Solamente tenía el cortamiento por fuera en el prepucio. ¿Para Dios qué era esa persona? Juan 8:44. ¿Qué dice ese texto, hermano? Muy fuerte. Ahí no le está hablando a paganos. Era gente que conocía la Biblia, gente que era del pueblo. Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él es. Es porque mentiroso y padre de mentira. ¿Pero a quién les dijo esa palabra? A los fariseos.
Si ustedes leen el contexto, los fariseos estaban diciéndole a Jesús, tuvieron un altercado con Jesús, una discusión. Nosotros somos hijos de Dios y de Abraham. Nosotros no somos hijos de fornicación. Y Jesús les dice, pero entonces si ustedes son hijos de Abraham e hijos de Dios, entonces ¿por qué procuran matarme? Ustedes no son hijos de Dios ni hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, les dijo. Pero eran circuncidados por fuera. ¿Pero cómo le estaba diciendo Jesús? Hijos del diablo. Pregunto, para que fueran verdaderos hijos de Dios, ¿qué tenían que hacer? ¿A dónde? Correcto, ahí. Ellos tenían la circuncisión por fuera, solo el rito, pero la de adentro no tenían. ¿Y Dios cómo los consideraba? Hijos del diablo. Tremendo esto. Filipenses 3:2. El Pablo, el fariseo de fariseo, nacido en la ley, conocedor de la ley de la tribu de Benjamín. Ahora Pablo, después de que se convierte al evangelio, mire las palabras que dice, hablando acerca de sus contemporáneos. Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Oye, ¿se dan cuenta, hermano? Hermanos, ¿saben de qué está hablando allí? Lean el siguiente texto. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Captaron? Los que adoramos según el Espíritu de Dios y nos regocijamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. En la carne. Pablo está haciendo un contraste en la circuncisión carnal que se hacía en el prepucio, pero dice Pablo, eso no sirve de nada si no están circuncidados por dentro. ¿Y cómo le llama Pablo? Unos perros les llama. ¿Ustedes creen que en la Biblia solo hay palabras bonitas? Ahí Pablo no está hablando de chihuahua ni de bulldog, ni de perros salchichan. ¿De qué está hablando? De personas. A los fariseos Pablo le está hablando, son unos perros. Nosotros somos los de la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos al Señor, no en la letra, no nos regocijamos en la carne, ni tenemos confianza en la carne, dice Pablo. Y algo bien importante, hermano, aquí no es Pablo que le está hablando, es Dios que está hablando por medio de Pablo. Le está diciendo que son unos perros. Mateo capítulo 23. Vamos a ver cuál circuncisión es la que Dios hace primero y cuál es la más importante. Las dos son importantes, ¿sí o no? Amén. Mateo capítulo 23, versículo 24 en adelante. Aquí Jesús le está diciendo a los fariseos que supuestamente estaban circuncidados por fuera, pero mire cómo les dice: guías ciegos que coláis el mosquito y te tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro ¿qué? ¿Captaron, hermano? Ellos por dentro lo aparentaban, por fuera lo aparentaban, pero por dentro ¿cómo estaban? Porque no tenían ¿cuál circuncisión? La del corazón. Fariseo ciego, aquí mire cómo dice, fariseo ciego, limpia, versículo 26 estoy leyendo, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera ¿qué? Oiga, ¿dónde quiere Dios circuncidarlos primero, hermano? En el corazón. La circuncisión por fuera tenía validez porque Dios lo había dicho. Era un mandato, pero perdía su sentido y su significado cuando se apartaba del sentido original de la verdadera circuncisión, que era ¿dónde? En el corazón. Eso no tenía ningún sentido, perdía, era una forma muerta, un rito muerto, un rito externo, sin estar la circuncisión de afuera. Dios quiere transformar. Dios quiere quitar el corazón de piedra y poner uno de carne. Dios quiere circuncidarlos por dentro.
Y esta enseñanza se mantuvo en la era cristiana. La circuncisión llegó a formar y a tener un significado espiritual, que la circuncisión no era solamente un rito externo, era para representar la conversión y la santificación, no solamente un rito externo. Pablo a los romanos les dice, los romanos eran gentiles convertidos al cristianismo. Pablo había fundado una iglesia en Roma. Y mire Pablo lo que les dice, Romanos 2:28. Romanos 2:28. Dice lo siguiente, Romanos 2:28. Porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Saben cuál es la que hay en la carne? Ya vimos, va. Si no es judío el que lo es, ¿a dónde? ¿Está claro lo que dice la Biblia, hermano? En el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino que, qué poderosa cita. Pablo, un judío de la tribu de Benjamín, con ciudadanía romana, está hablando esto. Un verdadero judío es el que está circuncidado por dentro. ¿Y qué es estar circuncidado por dentro? ¿Qué significa? Obediencia por la fe, santificación, cambio de actitud, cambio de mente, cambio de corazón. No es solamente un rito externo, no es solamente por hacerse esa cortadura, sino que representaba la obediencia, conversión y santificación. ¿Qué rito usamos hoy para pertenecer a la iglesia y al pueblo? ¿Qué rito sustituyó la circuncisión? El apóstol Pablo dice que es el bautismo. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 11. Colosenses capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente, el fariseo San Pablo. Colosenses 2:11. En quien también sois, ¿qué dice? Sois circuncidados de circuncisión no hecha a mano. ¿Sabe cuál es la hecha a mano? ¿Cuál es la hecha a mano? Es la que se hacía antes, ¿va? Hecha a mano. En el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él, dice, en el bautismo. Para pertenecer a la iglesia, ¿qué rito hacemos hoy? ¿Es un rito externo ese? Sí, es un rito externo. Toda la gente lo ve. Los hermanos lo ven cuando los bautizamos. Pero les pregunto, ¿es importante bautizarse? ¿Quién lo ha dicho? Jesús. Pero aquí va la pregunta del millón y tengan cuidado con responder. ¿Es el bautismo el que salva? ¿Pero es importante bautizarse? ¿Es opcional? No, yo no quiero bautizarme, pero quiero salvarme. No, pero no quiero bautizarme. ¿Se puede eso? En la Biblia dice, el que creyere y fuere, ¿será qué? ¿Será que? Pero la pregunta le hago, ¿es el bautismo el que salva? ¿Quién es el que salva? Cristo Jesús. Pero ¿saben algo bien importante, hermano? Para que alguien se bautice, ¿qué tiene que suceder antes? Creer. Si usted no cree, el bautismo no tiene validez, sino que se bañó. No sé si ustedes han visto a gente que se baña y sigue viviendo la misma vida mundana que antes. Esa persona se bautizó en agua, pero no se bautizó en Espíritu Santo. El pastor los bautiza en agua, pero el Espíritu Santo los bautiza con fuego. El pastor los bautiza con agua, pero el Espíritu Santo los bautiza con fuego. ¿Sabe qué es bautismo con fuego? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Novedad de vida, cambio de vida. En mi pueblo se usa un dicho: entró diablo seco y salió como. Gente que no se le ve un cambio de vida, esa gente solo se bañó.
Eso no sirve. Igual como en el Antiguo Testamento, ¿de qué servía el rito externo si no estaba el interno en el corazón? Hay gente, van a disculpar lo que digo, y este es el problema en la iglesia. Este es el problema que tenemos en la iglesia a nivel mundial, que se está bautizando gente pagana. Las iglesias están llenando de gente mundana, que no se le ve un cambio de conducta, gente que sigue viviendo la misma vida. Gente que todavía se maquilla, gente que todavía se pinta, gente que todavía come cerdo, gente que vive la misma vida mundana. Esa gente solamente se bañó. No hubo una conversión. Pablo en Romanos, mire qué dice. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. El bautismo es sinónimo de cambio de conducta y conversión. Romanos 6, 4. Dice el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Romanos 6, 4. Y desde el versículo 3 leamos. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él en la muerte por Él, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros ¿qué? Andemos en vida nueva. ¿Captaron, hermano? ¿Para qué es el bautismo? ¿Para pertenecer solo a la iglesia? Para andar en vida nueva. Sí, es importante el bautismo, porque el bautismo me sirve, ese rito me sirve para pertenecer al pueblo y formar parte de la familia de Dios. Pero ¿basta solamente eso? Eso no sirve de nada si no hay una conversión por dentro. Y saben que el mismo versículo que usamos nosotros para bautizar a la gente y sacar decisiones dice que antes de bautizarse la gente tiene que creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La condición para yo recibir el bautismo, tengo que creer. Si no creo en la gracia salvadora de Cristo, si no he tenido una experiencia personal con Cristo, no me sirve de nada el bautismo. Como dice Elena de Guay, el bautismo sin Cristo es una forma muerta. Y eso pasó con los judíos. La circuncisión había perdido el significado y se había vuelto una forma muerta. Tremendo el judaísmo. Y hasta el día de hoy el judaísmo presenta esa enseñanza. Que si usted como gentil quiere pertenecer a una sinagoga judía, tiene que circuncidarse. Judaísmo. Perder su significado. Y como iglesia estamos en peligro que podamos perder el significado, que queremos llenar la iglesia de miembros, queremos hacer número de iglesias y se les ha olvidado. Y mire, hermano, lo tremendo, hace poco fui a una reunión, hermano, donde ya la iglesia ni quiere dar los 20 estudios. Estamos haciendo fe de Jesús con 9 estudios y con 10 estudios. Ya no queremos doctrinar a la iglesia, ya no queremos doctrinar a la gente para que conozca el verdadero evangelio, las enseñanzas de Jesús. Hacer discípulos no significa solamente bañar a la gente, significa enseñarle a la gente que siga a Jesús. Y seguimos a Jesús por sus enseñanzas, por sus doctrinas. Se está bañando a gente por hacer números. Aunque los números son importantes, pero Dios no quiere números solamente, quiere ganar almas, quiere que ganemos almas. Tengamos en mente, hermanos, que Dios nos ha llamado para que ganemos almas, no para que llenemos iglesias con números. Esto pasaba con el pueblo de Israel. Dios no quiere números. ¿Sabe, hermanos, que si quisiéramos números, sabe que la mayoría está con el diablo, según la Biblia? ¿Cuántos son los que van a perder según Apocalipsis? ¿Cree usted que se puede contar la arena? Humanamente se puede contar. Tremendo. Eso es como querer meter todo el océano en un vaso de agua. Es inconcebible. No pensemos que la mayoría está con Dios. No. La mayoría siempre ha estado con ¿quién? Tengamos en mente, hermano, que la iglesia adventista ha sido puesta aquí en este mundo para ganar almas, no para hacer números. No podemos estar bañando a la gente. Ganemos almas para el reino de los cielos. Hagamos discípulos de Cristo. Enseñémosles a las personas lo que Dios demanda. Hay gente que aún bautizada sigue todavía usando joyas y aritos.
gente que todavía se maquilla. ¿Acaso no les dijeron que eso no es correcto? Hay una lección en la fe de Jesús que dice la indumentaria cristiana, la conducta cristiana. ¿Por qué no enseñamos eso? Y no estoy hablando porque algunas veces los hermanos pueden decir, este hermano está hablando como que si no fuera la iglesia adventista. Eso también lo dice el manual de iglesia. El manual de iglesia dice que ningún ministro puede bautizar a alguien sin estar debidamente doctrinado o enseñado. Ningún ministro puede bautizar a alguien sin dar evidencia que esa persona ha sido bien instruido en un así dice Jehová. Eso lo dice el manual de iglesia. Lean el manual de iglesia en el tema del bautismo. Pero se ha olvidado. Y estaba estudiando yo eso, hermano. Yo le pregunto a los veteranos de la iglesia, los veteranos viejitos. En mi iglesia de la Esperanza tenemos... Ya hace poco se murió el hermano más antiguo. Se murió el hermano ya de bien viejito. Tenía como 90 y ficha de años. Pero los que han quedado después yo les pregunto, mire hermano, ¿cómo era la metodología de la iglesia de evangelizar antes? Antes era bien estricta la iglesia, me dice. Era bien estricta, me dice, de que para que alguien se bautizara tenía que pasar por junta. Tremendo. Pasaba por junta. Pero hoy no. ¿Te querés bautizar? Sí. Levante la mano, venga. Aunque ande después con el puro en la mano. ¿Me estoy dando a explicar? Hay gente que todavía en la iglesia adventista sigue comiendo punches y camarones y chacalines. ¿Será que no están circuncidadas por dentro? No están circuncidadas por dentro. No hay conversión, no hay conversión. Y nuestra iglesia la estamos llenando de gente mundana. Ese es el problema de la iglesia. Y saben, hermanos, que es el mejor método para meter cizaña a la iglesia. Estar bautizando gente impía que no se le ve ningún cambio. Ese es el mejor método. Y esa gente, hermanos, que se bautiza así es la que va a causar problemas a la iglesia. Meten problemas y grandes problemas. Tremendo. Que van a perseguir al correcto. Eso lo podemos aplicar al tiempo del fin. Porque los que van a perseguir al pueblo de Dios son los que no están circuncidados por dentro. Técnicamente. Sí. Los mismos adventistas matando al adventistas. Sí, yo creo que de eso se va a tratar mañana. Creo que de eso voy a hablar. Mañana en la central. Me toca predicar en la central de Zacatecoluca. Voy a hablar acerca de dónde va a iniciar la persecución y con quiénes. Un tema sólido. A la luz de la Biblia y el Espíritu de profecía. Volvamos al sábado. Del sábado que está hablando Ezequiel es la señal de Dios externa que nos identifica a Dios que nos identifica como pueblo de Dios. Pablo está usando al Espíritu Santo como el sello, pero es el interno que nos cambia y nos transforma. Pregunto, ¿el rito externo del sábado se ve? ¿Lo ve todo el mundo cuando venimos a la iglesia? Pero los ve la gente si verdaderamente somos cristianos. La gente no los puede ver. Dios sabe si somos sinceros. Y lo que estábamos hablando ahora. Porque algunas veces nosotros podemos hacer obras espurias. Y ante las ojos, porque los fariseos, ¿sabe ustedes que los fariseos hacían obras espurias? Los fariseos eran tan estrictos de que diezmaban ¿hasta dónde? La mente y el anhelo. Todo. Eran tan extremistas. Hasta en el vestir, en la ropa. Hasta en el ayuno. Y ante los ojos, y vemos el ejemplo del joven rico. Ahí podemos hablar de esto toda la tarde, hermano. El joven rico moralmente era un hombre 10, tenía 10 en la sociedad. Cualquiera podía decir, wow, qué hombre ese. Pero para Dios Jesucristo le dijo, no. El joven rico esperaba, dice el N de Guay en el Desierto de Talente, el joven rico estaba esperando que Jesús lo felicitara. Buen hombre, te felicito porque guardas la ley. Jesús le dijo, una cosa te falta. Tú no me tienes a mí en tu corazón. No, ábreme la puerta de tu corazón. No tienes amor al prójimo. Y eso dice la Biblia. Y Jesús lo amó. Todo el mundo lo puede ver que venimos a la iglesia, sábado, venimos con el ignario, pero solo Dios sabe si somos verdaderamente sinceros y en verdad hemos sido transformados y hemos sido circuncidados por dentro. Eso solo Dios lo ve, la gente no lo puede ver.
El rito externo todo el mundo lo ve, que venimos y somos adventistas. Pero ¿qué hay del día adentro? Solo Dios sabe si solamente somos verdaderos cristianos. Y aquí va lo interesante, hermano. Le voy a leer alguna cita del comentario bíblico adventista y el espíritu de profecía. De que el sello de Dios tiene que ver más que con guardar un día. No es por guardar un día, tiene que ver con más. Oigan lo que dice el comentario bíblico adventista sobre el comentario de Ezequiel 9:4 que habla del sello de Dios. Óigalo como dice. Comentario bíblico adventista, bajo el comentario de Ezequiel 9:4, dice lo siguiente: el sábado es solo la señal externa. ¿Sabe qué significa externo? Fuera. Que hemos sido sellados por Dios. La señal interna, solo Dios y los ángeles la pueden ver. Tremendo. ¿Oyeron cómo dice? La señal externa es el sábado, pero la señal interna, ¿quién es el único que la puede ver? Dios y los ángeles. Tremendo. Y cita Joya de los Testimonios, tomo 3, página 232. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 232. La señal externa y visible de que la obra de la gracia ha sido completada en el alma será la observancia del sábado bíblico. Esa es la observancia externa. Otro comentario ahí mismo. Sin embargo, no es la observancia visible del sábado lo que constituye la señal. Se lo repito. Sin embargo, no es la observancia visible del sábado lo que constituye la señal. El sello representa la aprobación divina que deberán de recibir todos los que son ciudadanos del reino de la gloria, que está a punto de ser establecido. Solo aquellos cuyas almas hayan sido purificados y se aferran al sábado en aquel terrible tiempo de angustia que procederá al retorno de Jesús. Los guardadores del sábado, cuando sean sinceros, abandonarán las filas del pueblo de Dios. Los que no dicen, los que no sean sinceros, los que sean hipócritas. Los adventistas hipócritas, cuando venga la prueba, van a abandonar la fe. Pero el que está circuncidado por dentro no va a abandonar su fe. Y cita también Conflicto de los Siglos, página 669. Dice, oiga cómo dice: así los adventistas verdaderos, leales, quedarán como los únicos defensores del sábado de Jehová. A ellos se les unirán otros de los verdaderos hijos de Dios, los cuales hasta entonces habrán estado esparcidos en las diferentes iglesias cristianas. Tremendo, hermano. Los que una vez lo gozamos en el pueblo, vamos a salir del pueblo por no tener el sello de Dios interno. Otros vendrán a tomar nuestro lugar. ¿De dónde vendrán? De Babilonia, y serán sellados. Ese sello que una vez iba a ser dado a nosotros. Tremendo. El sello de Dios es más que un día. Representa la aprobación divina. Ese sello que solamente Dios y los ángeles lo pueden ver. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 68. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados, aún entre los que enseñan la verdad. Oiga, ¿cómo dice? No todos los que profesan observar el sábado serán sellados, aún entre los que enseñan la verdad. A otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz y la verdad, conocieron la voluntad del Señor, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. O sea, no hubo un nuevo nacimiento. Conocían la verdad, pero en teoría, pero no había una conversión. Esos no serán sellados. Tremendo, hermano. Yo estaba equivocado. Yo pensé que solamente bastaba con pertenecer a la iglesia y bautizarme. Yo estaba equivocado. Yo pensé que solamente por tener los nombres en los libros de la iglesia, ahí estaba todo, y me sentí orgulloso. Pero hay más. Se necesita conversión. Se necesita que Dios entre a nuestro corazón y nos cambie y circuncide nuestro corazón. Eso se llama justificación por la fe. La justicia de Dios es imputada al ser humano y es acreditada. Amén. El sello de Dios tiene que ver más que un día.
tiene que ver con tener el carácter de Cristo. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 981, dice lo siguiente: el sello de Dios viviente solo dice, oye, ¿cómo dice? Será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Tremendo, hermano. Si no tenemos el carácter de Cristo, no podemos, ¿qué? Ser sellados. Lo siento mucho, hermano. Aunque usted sea un miembro activo de la iglesia, pero si no tiene el carácter de Cristo, no será sellado. Tremendo. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 71. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos, amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso y engañoso. Cuidado, hermanos. Corazón falso y engañoso. Todos los que reciban el sello de Dios deben estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Tremendo. Mensajes selectos, tomo 3, página 488. Estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de estatura del hombre y mujeres, de hombres y mujeres en Cristo. Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor en procura de la perfección de su carácter. Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados. Tremendo, hermano. Sellado. El carácter de Cristo en nuestra vida. Y esto es donde las teólogos se debaten. ¿Será que antes de que Jesús venga, habrá un pueblo que no estará pecando? Amén. Los teólogos, y van a disculpar lo que voy a decir, de tan sabios que se creen, como dice Pablo, se llegan a ser ignorantes. Unos teólogos dicen que es imposible dejar de pecar, mientras que otros teólogos dicen que antes de que Jesús venga por segunda vez, o mejor dicho, antes de que cierre la puerta de la gracia, Dios tendrá un pueblo puro y perfecto que reflejará plenamente la imagen de Cristo. La Biblia dice eso, y si lo dice es porque tenemos poder que Dios nos ha dado. Dios tendrá una generación que tendrá el carácter de Cristo perfecto. Esos serán sellados. Ser semejantes a Cristo en carácter. Otra cita, Eventos de los Últimos Días, página 186. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se puede ver. Oigan, hermano, ¿captaron? No se trata de una marca o sello que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. En el intelecto espiritual. ¿Saben qué significa eso, hermano? Intelectual y espiritual. Intelectual significa que yo debo conocer a Jesús por medio de las Escrituras, en el intelecto. Y espiritual significa que yo debo de conocer a Jesús personalmente. No basta con solamente ser teóricos, intelectuales, sino significa tener una experiencia personal con Cristo. En otras palabras, conversión. Sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sean sellados y preparados para el zarandeo, este vendrá, que ciertamente ya ha comenzado. ¿Qué nos capacita y nos mantiene firmes en el zarandeo que ya comenzó? Tener el carácter de Cristo y estar afianzados en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. No hay ninguna contradicción. Ezequiel está hablando de la señal que es el sábado como la señal externa que nos identifica aquí en este mundo como un pueblo peculiar distinto, pero Pablo está hablando del sello que se impone por dentro, esa conversión que solamente el Espíritu Santo la hace, de escribir su ley en la mente y el corazón. Amén. Última cita, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 991, dice: el sello de Dios viviente será colocado sobre aquellos que con plena conciencia guardan el sábado del cuarto mandamiento. ¿Se dan cuenta? Los que tienen el carácter de Cristo guardan ¿qué? El sábado como cuarto mandamiento. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es importante este tema del sello de Dios? Porque el sello de Dios
lo que nos capacita para estar firmes en la crisis final. Amén. Estamos procurando cada uno de nosotros para llegar a la perfección de Cristo. Amén. He oído de hermanos que dicen, no tuve otra alternativa, tuve que pecar. No tenía nada que comer, tuve que hacer uso del chicharrón de cerdo. Hermanos que excusan el pecado. Y el problema no está en la excusa. ¿Saben qué está el problema? El problema está en la gran herejía que estoy diciendo yo en otras palabras. Estoy diciendo que el poder de Jesús no es suficiente para solucionar mi problema. No tuve otra alternativa. ¿Ustedes creen, hermanos, que una persona que ha sido sellada con el Espíritu Santo va a excusar el pecado? Hermanos que excusan el pecado. Hermana, ¿y usted por qué se pone minifaldas para venir a la iglesia? No se la ponga, se ve muy feo. ¿Y por qué no le dicen nada a la esposa del pastor? Hermanos que se excusan. El verdadero Hijo de Dios que ha tenido una renovación con el Espíritu Santo y que ha sido transformado nunca va a excusarse, va a decir, sí, estoy mal, he pecado. ¿Han visto ustedes personas que se excusan cuando se les corrige en la iglesia? Empiezan a medir la vida con otros hermanos y empiezan a sacar los trapos del sol de los ancianos, de los pastores, etc. Aunque también los ancianos y los dirigentes van a dar cuenta por dar mal testimonio y por ser la cabeza. Pero el verdadero Hijo de Dios no debe de excusarse. Amén. Tener el carácter de Cristo es lo que nos capacita para recibir la lluvia tardía. Amén. Tremendo, hermano. No hay ninguna contradicción en lo que dice Ezequiel y en lo que dice Pablo. La contradicción está en los que leen mal a Ezequiel y en los que leen mal a Pablo. Sí, el sábado del sello de Dios, pero ¿el sello qué? Externo. El sello interno es la renovación del Espíritu Santo en la vida del creyente, cuando refleja plenamente el carácter de Cristo. Tremendo, hermano. El sello de Dios no solamente lo tendrán los 144,000. Tengo otro tema sobre eso. Aunque hay un sello evangélico y un sello escatológico, el sello evangélico es todos los redimidos lo han tenido, porque ese sello llega en la vida cuando el ser humano es transformado y es por el evangelio. Pero el sello escatológico va a ser solamente los 144,000 que van a pasar por una experiencia única, el tiempo de angustia de Jacob. Pero todos los redimidos tuvieron el carácter de Cristo. De alguna manera todos los redimidos tuvieron el carácter de Cristo, porque el sello de Dios es el carácter de Cristo. ¿Me estoy dando a explicar? Pregunto, ¿Enoc tenía el sello de Dios? Les aseguro que no hubiera sido sellado con el Espíritu Santo de Enoc, no hubiera sido trasladado. Porque en el cielo, según lo que hemos leído, no va a entrar ninguna cosa inmunda. ¿Sí? ¿Estamos claros? Elías tenía el sello de Dios, Elías. Pablo. Tremendo. Hermanos, como pueblo de Dios, hermanos, debemos de avivar la llama del Espíritu. No debemos de conformarnos con solamente ser iglesieros. Tenemos que tener una conversión, un nuevo nacimiento. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Estamos claros en eso? Quiero que oremos, hermanos, para que Dios nos ayude, hermano. Pónganse de pie, vamos a orar. La lucha del cristianismo, la lucha cristiana es muy dura, hermano. Hablando humanamente es dura, es difícil. Pablo lo dice en su carta. Pero reconocemos que con la ayuda de Dios todo es posible. No importa el problema que tengamos, la lucha que tengamos, o el problema que los esté asediando, o el pecado que los esté triturando. En Cristo somos más que vencedores, no importa. Y si Dios nos ha dicho que va a tener un pueblo santo y perfecto antes de que Jesús venga, Él tiene la posibilidad y el poder que ni lo imaginamos para que la iglesia sea transformada. Ese poder está a nuestra disposición y ese poder se llama el Espíritu Santo. Vamos a orar. Gracias, Padre bendito, por tu santa palabra. Gracias porque hemos descubierto a la luz de tu palabra qué es el sello de Dios. El sello de Dios es más que guardar un día. El sello de Dios es reflejar tu imagen, esa imagen que tú das al ser humano, que le implanta el Espíritu Santo en nosotros. Bendícelo, Señor, como pueblo de Dios.
a no solamente ser simples miembros de iglesia. Ayúdalos, Padre, a ser verdaderos discípulos y defender tu verdad aunque los cielos se desplomen. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén.